Del Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en el costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos, y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto has creído, dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Hoy la Iglesia celebra el conocido como Domingo de la Divina Misericordia, una fiesta instituida por San Juan Pablo II, y aunque está muy vinculada a la devoción de la Divina Misericordia, a las apariciones a Faustina Kowalska, en realidad trasciende estas apariciones y es una devoción para toda la Iglesia en general, independientemente de que uno sea devoto o no de la coronilla, y hace referencia a ese corazón misericordioso de Dios, misericordia que es la actitud ante el pecado, ante la miseria del hombre, el corazón que se conmueve ante la miseria de otro ser humano. Por tanto, lo normal para nosotros humanamente es que la miseria de otras personas, los pecados y los males de otras personas nos causan repugnancia, irritación, indignación, sentido de justicia, de venganza a veces, mientras que en el corazón de Dios la miseria humana provoca compasión, provoca amor, provoca ternura. Y esa es la misericordia de Dios que hoy estamos venerando. ¿Por qué la fecha ha sido escogida de esta manera? Porque hoy, pues yo creería que hay dos motivos. Uno, pues que hoy se cumple la novena, 9 días desde el Viernes Santo, es decir, el gran día de la misericordia, donde Dios murió por el perdón de nuestros pecados, para salvarnos de nuestros pecados, la gran misericordia de la cruz. Pero también hoy el Evangelio se presta porque es cuando Jesús, se nos narra cuando Jesús transmite a sus apóstoles la fuerza, la capacidad, el poder, la autoridad de perdonar los pecados. Y si alguien tenía duda de si la Iglesia y los sacerdotes pueden perdonar los pecados, aquí lo dice claramente Jesús: reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados. Y a quienes ustedes se los retengan, les quedan retenidos. ¿Cuándo retiene los pecados un sacerdote? Cuando en la confesión se da cuenta que la persona no está realmente arrepentida, no está realmente dispuesta a intentar dejar de pecar. Intentar, al menos eso. Cuando no hay buena disposición, cuando la persona simplemente no le da importancia a su pecado, no se le puede perdonar. Pero en cambio, todo aquel que llora su pecado, todo aquel que desea intentar no volver a pecar, recibe el perdón de Dios a través de la Iglesia. Misericordia no es que no pasó nada, que nada es pecado, que todo da igual,
que todos están perdonados automáticamente. No, eso no es misericordia. Misericordia es que todo aquel que se arrepienta de corazón recibirá el perdón, aun sin merecerlo. Porque arrepentirme no significa que yo merezca ser perdonado, pero Dios es tan bueno que basta que yo me arrepienta para que Él me perdone. Eso es misericordia, pero si no me arrepiento no hay perdón, no puede haberlo. Hoy me quiero fijar en dos breves aspectos de este evangelio. Primero, subraya que todo esto ocurrió el primer día de la semana, que en la Biblia significa el domingo. El domingo. Están reunidos los apóstoles y se hace presente Jesús. ¿Qué nos quiere decir esto? Porque este pasaje de hoy se divide en dos momentos, dos domingos distintos. Primero nos habla de Jesús llegando, haciéndose presente, Jesús vivo que aparece en medio de sus discípulos un domingo, y después dice que a los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y volvió a aparecer Jesús. ¿Qué quiere decir? Que domingo tras domingo la iglesia se reúne y Jesús vivo se hace presente. Esto sigue siendo verdad y la iglesia lo sabe bien, y por eso nos pide y nos suplica la iglesia que no dejemos de reunirnos con nuestros hermanos. El domingo en la iglesia, la misa dominical, es el momento en que la iglesia recibe a Jesús vivo, nos habla en su palabra, nos entrega su cuerpo y su sangre. Jesús está vivo. Pero hoy también nos habla el evangelio de Tomás, que dice que no estuvo, faltó un domingo a misa. Dice ahí que no estaba presente con sus hermanos, los otros apóstoles. Él no estaba allí cuando Jesús se presentó. Y entonces nos dice que él se perdió de una gracia enorme y no vio a Jesús, incluso le faltaba creer. Ahí nos está, por tanto, transmitiendo que no que uno falte un domingo a misa por una cosa grave, sino la persona que descuida la asistencia dominical, en el fondo se va desconectando no solo de la iglesia, sino del mismo Cristo. Y eso lo vemos en la práctica. Las personas que descuidan la práctica dominical, no estamos refiriéndonos a circunstancias de salud en la pandemia, sino en general las personas que no ponen atención a la misa dominical en general. Por tanto, es una motivación para que nosotros tratemos de nunca faltar a ese encuentro con Cristo vivo y resucitado. Y luego el otro detalle es que cuando Jesús entró, se hizo presente delante de sus apóstoles, lo primero que hizo, dice aquí, les enseñó las manos y el costado. ¿Qué quiere decir esto? Les mostró sus llagas. Jesús resucitó, vivió de nuevo y sin embargo mantuvo en su cuerpo las llagas de la pasión, sus manos perforadas, sus pies perforados, su costado perforado. Quiso mantener esas heridas y no solo las mantuvo, sino que veamos cómo las mostraba, y las mostraba con orgullo. ¿Por qué Jesús las mostraba? Dos motivos. Uno muy sencillo, para identificarse, para mostrar, miren, sí, soy yo, el mismo que murió y ahora está vivo. Pero también otra cosa importantísima es que las muestra con orgullo, porque es lo más bello que tiene en el cuerpo. Son las joyas de la corona, son realmente lo que muestra de manera hermosa cuánto amó Cristo a sus amigos y a todos nosotros. Nos muestra esas heridas. Las heridas, que son algo terrible y tremendo, al mismo tiempo terminan siendo lo más bello. Y esto nos enseña a nosotros que también estamos heridos por el pecado, heridos por tantas circunstancias, a veces de nuestra infancia, a veces después de nuestra historia, hechos dolorosísimos, traiciones, abusos, agresiones, abandonos, que nos dejan profundamente heridos, destrozados. Y a veces quisiéramos olvidar, quisiéramos hacer desaparecer ese capítulo de la historia de nuestra vida, que desapareciera. Señor, sana mis heridas. Y el Señor a veces nos dice, no quiero sanar tu herida, la quiero transfigurar, que significa que se llene de luz tus heridas como las de Cristo, sus llagas gloriosas. Hablamos de las llagas gloriosas del Señor, y también nuestras llagas, nuestras heridas de la vida pueden ser gloriosas.
que significa que terminan siendo lo más bello de nuestra historia si dejamos que el Señor nos ayude a asimilarlas, a aprender la lección y a que sean ese elemento que nos hace ser quienes somos, ser sabios, ser misericordiosos, ser prudentes, ser santos, gracias a las heridas de la vida. Pidámosle al Señor que nos transfigure, que así sea.